caso del SAP, ciertamente yo considero de que tengo una computadora entre mediana y alta gama, pero a pesar de eso, el programa es un poco pesado, digamos, y demora en su procesamiento. Así que no se preocupen, hay que esperar que abra. Les sugiero que cuando abran el archivo, perdón, el programa, no estén utilizando algún otro programa, solamente usen exclusivamente el SAP 2000, ¿no? Y esperen a que ejecute. No estén minimizando la pantalla porque puede verse afectado también el programa, ¿no? Y de repente no puede abrir. A ver, esperamos. Vamos a esperar, bueno, dependiendo de la capacidad, obviamente, nuevamente de cada equipo, va a verse afectado el tiempo de arranque. Bien, me comunican cuando todos tengan ya ejecutado el programa SAP. Voy a poner esto por aquí para que me dé espacio y explicarlo. Bien, lo primero que vamos a revisar es la creación de un nuevo modelo. Bien, ¿y cómo creamos un nuevo modelo? A ver, para eso, al igual que muchos programas, tenemos un icono con una hoja blanca y una esquina doblada, con el nombre de New Model. Ahora, vamos a crear un nuevo modelo, puede ser a partir de este icono, o también podemos darle clic en la barra de herramientas, en la barra de título, perdón, File y New Model. O también presionando las teclas Control más N. Cualquiera de los tres métodos para poder crear un nuevo modelo. Le damos clic y esperamos. Vamos a esperar unos segundos porque también suele demorar un poco. Ya no hay que minimizar la pantalla, hay que esperar. A ver, una vez que todos tengan esta ventana de aquí, ya que es el New Model, la ventana del New Model, vamos a tener tres secciones. La primera sección corresponde al New Model Initialization, ya la inicialización de un nuevo modelo. Primera sección. Segundo tenemos el Project Information, ¿no? La información del proyecto. Y por último, las plantillas. Las plantillas. Vamos a ir por el primero, ¿ya? El New Model Initialization. En este punto tenemos tres opciones. ¿Ya? Una que se encuentra bloqueada, que prácticamente es inicializar un modelo a partir de configuraciones guardadas anteriormente. Como tenemos como estamos abriendo un nuevo archivo y estamos iniciando de cero, no vamos a tener activa esta opción. La segunda sería inicializar el modelo a partir de un archivo existente. Bien, esto nos va a permitir cargar la base de datos de un archivo anterior, es decir, puede ser información de materiales, secciones u otros datos, ¿ya? A partir de un archivo anteriormente existente, ¿ya? Pero en este caso vamos a partir nosotros de la tercera opción, ¿ya? Que es inicializar modelo por configuraciones por defecto, ¿no? Default setting. Y vamos a tener dos opciones para elegir: Default Units, ¿ya? Unidades por defecto, y Default Materials. En unidades por defecto vamos a elegir la opción toneladas fuerza metro, grados centígrados. Bien, ¿para qué? Para que todas las unidades o los datos que nos requiere el programa, ¿ya? Lo podamos ingresar en estas unidades. Si son datos de fuerza, de carga, lo vamos a ingresar en toneladas. Si son datos con relación a longitudes, vamos a ingresar los datos en metros. Y los datos de temperatura lo vamos a ingresar en centígrados, grados centígrados. Seguidamente tenemos Default Materials, materiales por defecto. Bien, en materiales por defecto vamos a elegir la región.
Si bien es cierto, podemos elegir una región específica que nos va a aparecer como primera opción. Eso no quiere decir que de repente las demás regiones no van a poder ser visualizadas. No, solamente es, va a ser la primera opción que vamos a visualizar. ¿Ya? Pero dentro del análisis, dentro del modelado, vamos a poder elegir cualquier región, ¿ya? Independientemente de lo que pongamos aquí. Vamos a dejarlo en United States, ¿ya? Estados Unidos. Y por último, para que estas opciones no se modifiquen, vamos a activar la casilla Save Option as Default, guardar opciones por defecto. Bien, ¿para qué? Para que cuando abramos un nuevo archivo, esta configuración ya se quede grabada. Eso sería con respecto a esta primera sección. Ahora vamos con el Project Information, información del proyecto. Para eso vamos a ir a Modify Show Information, modificar o ver información del proyecto. Aquí le vamos a dar un clic y nos va a enviar a otra ventana. En esta ventana de aquí vamos a poder ingresar lo que es nombre de la compañía, company name, client name, nombre del cliente, el project name, el número de proyecto también, el project number, entre otros. Bien, vamos a darle clic en Add Room. ¿Para qué? Para que cree una nueva fila aquí, ya con ítem número 14. Vamos a darle clic en Add Row. Bien, y vemos que ha aparecido una nueva fila con el ítem número 14. Aquí podemos borrar, insertar filas. También podemos limpiar toda la data, es decir, todo lo que hemos desarrollado podríamos limpiarlo o podríamos también borrarlo independientemente con la opción Clear Data, ¿no? Individualmente. Bien. Como ya no es necesario editar más aquí o poner más información, vamos a darle clic directamente en OK. Bien, OK. Para que la información del proyecto se quede guardada. Esta información al final va a aparecer en el reporte. ¿Ya? Entonces, de preferencia, cuando alguien haga algún trabajo, podrías o no incorporarlo, ¿no? Ya sería criterio. Bien. Por último, vamos a elegir la plantilla. Tenemos múltiples plantillas, ¿ya? Pórticos, grillas, walls, elementos tipo walls, tuberías, estructuras circulares, escaleras, entre otros. Nosotros vamos a trabajar en todas las clases con grid only, ¿bien? Vamos a trabajar a partir de aquí con solo grillas, grid only. Vamos a elegir esa opción, clic en grid only. Y ahora nos va a llevar a otra ventana, Keep Grid Lines. ¿Ya? En esta parte de aquí nos va a solicitar lo siguiente. ¿Ya? Tenemos dos pestañas para empezar. Líneas de grilla cartesianas y líneas de grilla cilíndricas. ¿Ya? Durante todo el desarrollo de esta clase, ya digamos introductiva al análisis estructural, por medio de la aplicación del SAP 2000 y el TAPS, vamos a trabajar con líneas de grilla cartesiana. ¿Ya? Me refiero a líneas de grilla con ejes verticales y horizontales. Bien. Las líneas de grilla cilíndricas básicamente se utilizan, bueno, de repente reservorios, ¿no? Circulares, que cuentan con radio de repente. ¿No? Diseños cilíndricos, como habrán visto de repente en los sistemas estructurales para tanques elevados. Bien, si nos alcanza tiempo, al final podríamos ver este dato. Bien, vamos a colocarlo por aquí. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos el Coordinate System Name, ¿ya? El nombre del sistema de coordenadas. En este caso, por defecto está denominado como global. Este es el nombre de nuestro sistema de grillas, ¿ya? Este es el nombre global, ya que se ha denominado por defecto así. Seguidamente tenemos, nos solicita, ¿no? Tres secciones. Primero, el número de líneas de grilla, ¿ya? Número de líneas de grilla.
en las tres direcciones, ya sea en X, Y, Z. La segunda sección nos va a solicitar lo que es el grid spacing, el espaciamiento en grillas. ¿Ya? Este dato, como hemos definido anteriormente, va a estar en metros porque es un dato de longitud, ya separación de grillas. Y por último tenemos la localización de la primera línea de grilla, ¿no? El First Grid Line Location. Bien, la localización de la primera línea de grilla. Bien, este dato de aquí, señores, el último, no lo vamos a tocar, ¿ya? Porque es básicamente la posición en relación al sistema global de nuestro plano de trabajo, ¿no? Al igual que en el AutoCAD, señores, o en el Civil, este punto representa el punto, bueno, en X0 y en Y0, ¿no? 0, 0. Y bueno, en una proyección Z también sería 0, ¿no? 0, 0 en las direcciones globales de la hoja de trabajo. En este caso, de la hoja de trabajo en el SAP. El número de líneas de grilla. Número de líneas de grilla en la dirección X. Bien, tenemos en la dirección X, en nuestra vista en planta, ¿no? Propuesta. Aquí tenemos X y por aquí tenemos número de grillas en la dirección X. Se refiere a las líneas de grilla que están perpendicular al eje X. En este caso, contamos. En la dirección X tenemos una línea de grilla, 2, 3 y 4. 4 líneas de grillas perpendiculares al eje X. Bien, ese dato debe estar aquí. 4 líneas de grilla. Bien, para el eje X. Para la dirección Y, para el eje Y, lo mismo. Líneas de grilla perpendiculares al eje Y. Tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 líneas de grilla perpendiculares al eje Y. 4. Bien. Ahora, en el caso de Z, nos pide el número de líneas de grilla. El número de líneas de grilla para Z va a ser, ¿ya? Bueno, ese es el eje Z, ¿no? La elevación. Va a ser el número de niveles, ¿ya? El número de pisos, pongámoslo así, más una línea de grilla para la base. Entonces, tendré, ¿cuántos pisos? 1, 2, 3 y 4, más una línea de grilla en la base. Total, 5 líneas de grilla. Bien, 5 líneas de grilla. Bien, perfecto, 5 líneas de grilla. Ya tenemos los datos del número de líneas de grilla en X, número de líneas de grilla en Y y el número de líneas de grilla. Ahora, el siguiente dato que nos va a solicitar sería el espaciamiento de líneas de grilla. El espaciamiento. Bien, tenemos por aquí nuevamente X y Y, ¿no es cierto? El espaciamiento. Por ejemplo, en X tenemos 4 ejes, ¿no es cierto? 4 ejes. Y solamente tenemos por aquí una casilla para ingresar el espaciamiento de la dirección en X. Pero en nuestra vista en planta tenemos datos diferentes, ¿ya? Que es lo normal, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a considerar un valor en común, ¿ya? En común, teniendo en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, ¿ya? El dato en común aquí es 6 metros, ¿ya? Ese dato voy a tener. Teniendo en cuenta que es necesario editar posteriormente esta línea de grilla, este espaciamiento entre líneas de grilla. Bien, correcto. Voy a hacer lo mismo para el eje Y. Voy a considerar un valor en común, en este caso será 5 metros, teniendo en cuenta que
deberé editar más adelante lo que es este espaciamiento entre líneas de grilla. Bien, entonces, el espaciamiento de líneas de grilla en la dirección X será 6. Bien, 6. Coloco ese dato aquí, 6, perfecto, ya está. Y para el eje Y, el espaciamiento será 5. 5. Bien, para el caso de X es prácticamente lo mismo. Ya tenemos aquí, para el caso de Z, perdón, tenemos 5 líneas de grilla, ¿no es cierto? 5 líneas de grilla, de los cuales 3 son comunes, digamos, son iguales. Solamente difiere el primer piso. Entonces, voy a colocar el valor en común, 3, teniendo en cuenta que deberé de editar más adelante lo que es el primer nivel, ¿no es cierto? La altura del primer entrepiso. Colocamos ese valor. Bueno, también está 3 aquí. Perfecto. Eso en el caso del espaciamiento en Z. Bien, hasta aquí tendríamos, digamos, parcialmente ya editado lo que son las líneas de grilla de nuestro sistema, de nuestro sistema de grillas, bueno, de líneas de grilla definido en la práctica. Como les he mencionado, la locación de la primera línea de grilla lo vamos a dejar en 0, todos, ¿ya? Para que se posicione en el sistema global de origen, 0,0,0, ya 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. Listo, colocamos OK. Ahora vamos a verificar de que se ha creado un sistema de grillas, de líneas de grilla, ¿ya? Pero sabemos de que tenemos que editar esta distancia de aquí, esta distancia de aquí y la altura del primer piso, ¿correcto? Tenemos nuestra hoja de trabajo, nuestra vista en planta, X, Y. Y tenemos por aquí la vista en 3D, al lado derecho. Ya, vista en planta, vista en 3D. Para pasarme de una vista a otra, simplemente le doy clic en alguna parte arbitraria, digamos, de la vista de trabajo. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en una vista de trabajo o no? Cuando en la parte superior, ya en esta parte de aquí, se resalta lo que es la pestaña. Cuando esté sombreado, me indica de que estoy trabajando en la vista indicada. Bueno, en este caso me encuentro en la vista de planta XY. Si doy clic aquí, vemos que se resalta la vista en 3D. Bien, así puedo ubicarme en una vista de trabajo para editar, dependiendo de mi necesidad, ya, en una vista u otra. Bien, vamos a pasar a editar las líneas de grilla que nos faltaban, que estaban pendientes. Para ello vamos a dar un clic derecho en la vista en planta, ya en la vista XY, clic derecho, y tenemos varias opciones. La primera nos indica Edit Grid Data, editar datos de grilla, ¿no? O editar los datos de las líneas de grilla. Clic derecho, primera opción, Edit Grid Data. Y nos va a llevar a otra ventana, donde tenemos el sistema global. El sistema global, como hemos visto en el comienzo, es el nombre que por defecto lo ha denominado el SAP, ¿no? Para nuestro sistema de líneas de grilla, que es básicamente todo esto de aquí, bueno, todo esto y todo esto. Este es el sistema global de líneas de grilla. Vamos a modificar, ¿ya? Este dato también es importante y lo vamos a ver a menudo, ¿ya? De opción en opción, de herramienta en herramienta. Tenemos 3 opciones activadas aquí. Agregar nuevo sistema, copiar, a partir de una copia agregar un nuevo sistema o modificar un sistema. ¿Ya? Add new system, ¿no? Agregar nuevo sistema. Add copy of system, agregar a partir de una copia un nuevo sistema. Y por último, modify show system,
modificar o ver sistema. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros queremos es modificar lo que ya hemos planteado anteriormente. Para eso vamos a activar la tercera opción. Modify Show System. Modificar o ver sistema. Bien, ahora nos va a llevar a otra ventana. Define Grid System Data. Vamos a definir los datos del sistema de grillas. Bien, ahora sí, nos encontramos en esta ventana de aquí, ¿no es cierto? Definir datos del sistema de grilla. Primero nos encontramos con el System Name, que es el sistema global, ¿no? Es básicamente lo que hemos creado anteriormente. Seguidamente tenemos XGrid Data, los datos de las grillas en la dirección X. Tenemos los datos de la grilla en Y, ¿ya? O en Y, perdón. Y por último tenemos los datos de la grilla en Z. Básicamente ven la estructura principal, ¿no? Las grillas identificadas de forma alfabética. Las grillas en la dirección Y están en forma numérica y las grillas en Z con elevación numérica, ¿no? Z1 al Z5. Por otra parte, vemos por aquí una vista en miniatura, ¿ya? Aquí, el cual debemos de tener en cuenta al momento de ingresar los datos. ¿Ya? Por ejemplo, lo voy a graficar por aquí para que quede un poco más claro. Tenemos el eje A, eje B, eje C y el eje D. Y por la dirección Y tenemos los ejes 1, 2, 3 y 4. Bien, se asemeja a la vista en miniatura. Ya, ojo, hay que tener en cuenta este dato. Ya, ¿por qué? Porque los valores que están aquí nos determinan la ubicación de cada dato que vamos a modificar o actualizar, ¿no? Otra opción, un Display Grid As. Vamos a modificar las grillas a partir de Ordinates o Spacing. ¿Qué significa? Ordinates básicamente se refiere a longitudes acumuladas y spacing se refiere a espaciamientos propiamente dicho entre ejes. ¿Ya? A ver, vamos a graficarlo. Ordinates. Ordinates me va a permitir dar el dato a partir de medidas acumuladas. Por ejemplo, el valor de A, ¿ya? Al ser una medida acumulada, va a ser lo siguiente. Empezando obviamente del origen, de X. A va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque inicia en A y termina en el eje A. El eje B será esta distancia, la distancia de A a B. El valor de C será la medida acumulada desde A hasta C, es decir, 5 y 6, 11. Y el valor de C será la medida acumulada desde A a D, ya que será, en este caso, 12, 17. Ya son medidas acumuladas. En el caso de spacing, lo que nos va a pedir es lo siguiente. Nos va a pedir el espaciamiento entre ejes. El espaciamiento de A a B, de B a C y de C a D. ¿Ya? Vamos a trabajar con spacing. Activen la opción spacing para que quede más claro, ya que son los datos que tenemos aquí también. Y luego verificamos con Ordinates. Bien, todos activamos la opción spacing. Bien, para hacer la prueba. Bueno, para el caso de X, vamos por aquí. Tenemos el grid ID A, que es diferente al eje A. Ojo, es el dato de la grilla con identificación A. El valor de A será el valor de la distancia entre A y B. B será la distancia que hay del eje B al eje C. C, la distancia de C a D. Y D, al no tener otra colindante, no tener un eje colindante, D será igual a 0. Lo mismo pasa
con los datos del eje Y. 1 será la distancia que hay entre 1 y 2. 2, la distancia que hay entre el eje 2 y el eje 3. 3, la distancia que hay del eje 3 al eje 4. Y el valor de 4, ¿ya? Al no haber otro eje por aquí, ¿ya? Será 4 igual a 0. Bien, entonces, ingresamos esos datos. El valor de A es igual a 5 metros, B igual a 6 metros, C igual a 6 metros y D 0. A 5 metros, B 6 metros y C 6 metros. Bueno, esto sí estaba correcto. Y en el caso de D, 0. Lo mismo para el eje Y. El valor de 1, 5 metros, como vemos aquí. ¿Ya? 1 es igual a 5 metros, 2, 5 metros, 3, 6 metros y 4, 0. Bien, 1, 5 metros, 2, 5 y 3, 6 metros. 4 igual a 0. Ya, lo único que van a necesitar aquí es orden y verificar esta secuencia. Voy a tener un orden y verificar la secuencia. Ya, lo mismo para el caso en el caso de la elevación del eje Z, tenemos Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5. Aplica el mismo criterio, siendo el valor de Z1 esta distancia, la distancia entre Z1 y 2, el valor de Z2, el valor de Z3, Z4 y Z5 al no tener un eje colindante, no un hipotético Z6, Z5 será igual a 0. Bien, entonces Z1 4 metros, Z2 3 metros, Z3 3 metros, Z4 3 metros y Z5 0. Listo, colocamos esos valores. Z1, 4 metros. Y el resto creo que sí está correcto, ¿no es cierto? Z2, 3, Z3, 3 metros, Z4 también, y Z5 igual a 0. Ya, ahora sí, podemos ver lo que es el dato de Ordinates. No es necesario, ya que en ambos casos, si elegimos una de las dos opciones, el único que va a hacer en el caso de Ordinate es sumar las acumulativas. ¿Ya? Me va a dar la distancia total, bueno, hasta Z5, por ejemplo, aquí tenemos 13 metros, correcto, 4 más 3, 7, más 3, 10, más 3, 13, sería el total del acumulado. ¿Ya? Y si en caso desean verificar, bueno, y por último también lo mismo en el caso de X y Y, no lo mismo, me va a dar lo que son las medidas acumuladas, ¿no es cierto? Por ejemplo, de A, B, C y D. 5 metros y bueno, el acumulado sería 5, 6, 11 y el total 17. Eso es lo que vemos aquí, ¿no? En el caso de ordinates, ¿ya? Que básicamente es lo mismo. Y en el caso de Y tenemos un valor acumulado de 5 y 5 más 6, 16. Correcto. Bien, entonces, en este punto va a depender bastante de cómo ustedes van a querer trabajar, con ordinates o spacing. Cualquiera de los dos es válido. Como ustedes se acomoden mejor, van a poder editarlo aquí, ¿no? El orden de los factores no va a alterar el producto final. Bien, nuevamente, pueden hacerlo tanto como spacing, por espaciamientos o medidas acumuladas. Por último, tenemos lo que es el Bubble 6. El Bubble 6 que básicamente es la escala de la burbuja. Al referirme a la escala de la burbuja, me refiero a los ejes. Estos ejes de aquí, ¿ya? Los ejes. El tamaño de la burbuja. Ya, por ejemplo, si yo coloco, ahora se encuentra en 1.125. Si yo le coloco 3, va a aumentar su tamaño. Bien, vemos que efectivamente
en la vista miniatura es demasiado grande. Si le coloco menos de lo que estaba, por ejemplo 0.5, de repente sea muy pequeño. Bien, como vemos aquí. ¿Ya? Y en realidad este dato sería un tema visual, digamos, ¿no? El cual, dependiendo de nuestras necesidades, para acomodarse mejor de repente o evitar que no sea molesto de repente el visualizar las burbujas, le vamos a dar una medida prudente, ¿no? Dependiendo obviamente del tamaño de nuestro sistema de grillas. Le voy a dejar en uno, ¿ya? Para que se vea, digamos, acorde, ¿no? El tamaño. ¿Ya? Acorde el tamaño. Perfecto. Nuevamente, este es un dato visual, ¿ya? Que únicamente va a afectar la vista de trabajo. Ok, y nuevamente, ok. Ojo, no hay que darle escape en ningún momento o cerrar la pantalla. ¿Por qué? Porque en algún caso puede ser de que se borre la información editada.